Hola, ¿qué tal a todos? Hoy les traemos un caso bastante interesante. Vamos a empezar con el diagnóstico, que es lo más importante. Es una paciente adulta que, si se fijan, presenta una mordida cruzada en el primer y cuarto cuadrante, presenta canteo del plano cruzal en el cuarto cuadrante y en el segundo cuadrante también. Tiene múltiples ausencias, también lo pueden comprobar en las fotos clínicas, arcadas triangulares, poco espacio, apiñamiento, inclinaciones indeseadas por esa falta de piezas, es decir, presenta de todo. Hay algo muy importante, y es lo más importante, que tiene una desviación funcional. Fíjense cómo esa mordida está cruzada, está colapsada, es decir, está compensada dentariamente. Al tener una desviación funcional, nosotros lo que vamos a querer o tener como objetivo principal va a ser desocluir o liberar esa oclusión. Es decir, nosotros tenemos que permitir que los movimientos se puedan expresar de una manera más predecible. Y para esto, nosotros lo primero que vamos a hacer es colocar unos topes. Si se fijan, en las fotos clínicas indicamos topes en el lado derecho, pero también en el lado izquierdo. Y nos preguntamos, ¿por qué en el lado izquierdo si la paciente solo presenta la mordida cruzada en el lado derecho? Pues bueno, muy sencillo. Nosotros no podemos colocar topes asimétricos. ¿Por qué? Porque nos puede traer problemas en la ATM. Es decir, podríamos causar una impactación en la ATM y no queremos esto. Con lo cual, los topes siempre hay que colocarlos de la manera más simétrica posible para que los contactos sean totalmente estables. Empezamos colocando los topes y realizamos el escáner con los topes. Fíjense en las fotos clínicas y fíjense en el clean check. Aquí ya tiene los topes. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjense, el premolar como es más largo, el premolar es más largo y el canino es más largo. Nosotros escaneamos a la paciente con los topes para generar esa desoclusión. Eso es nuestro objetivo primordial. Una vez colocado los topes, una vez escaneado al paciente con dichos topes, nosotros retiramos los topes en boca. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es generar esa desoclusión para que los movimientos se puedan expresar libremente. Hay algo muy importante que nosotros le tenemos que indicar al CAT, y esto sí lo tenemos que indicar específicamente, y es decirle que nivele o realice los movimientos de ambas arcadas por separado. Es decir, vamos a nivelar ambas arcadas por separado. Vamos a expandir, vamos a realizar todos los movimientos por separados. ¿Para qué? Para liberar esa oclusión, y luego que se libere esa oclusión va a ocurrir un salto virtual que hablaremos en unos minutos. Pero antes nosotros le tenemos que dar una indicación al CAT, es decir, nosotros le decimos, bueno, vamos a nivelar ambas arcadas por separado, pero le tenemos que dar una referencia. Esta referencia va a ser, por ejemplo, tome como referencia el plano cruzal de la pieza 25 en la arcada superior para nivelar toda la arcada. Entonces el CAT pues ya tiene una referencia y va a ser más fácil trabajar en este clean check. En la arcada inferior, tome como referencia la posición final de la pieza 47, es decir, cuando la posición final de la pieza 47, que va a ser una intrusión, se consiga, esa va a ser la referencia para la nivelación. Entonces vamos a empezar con la arcada inferior en una vista oclusal. Fíjense que hay recortes para botón tanto en el 44 como como en el 43. Nosotros indicamos un microtornillo interradicular. Vamos a ver la secuencia primero, qué realizamos, qué movimientos realizamos y cómo lo hicimos. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros distalizamos el cuarto cuadrante y lo intruimos, tanto la pieza 47 como la pieza 46. ¿Qué más? Realizamos expansión en el sector anteroinferior, hay mucho apiñamiento. Y si se fijan, vamos corrigiendo la posición de la pieza 44 y 43. ¿Cómo la corregimos? Con un microtornillo en una vista sagital es mucho más sencillo. Nosotros colocamos un microtornillo interradicular entre el 44 y el 43 y corregimos la retroinclinación que presentan, proinclinándolos y a la vez intruyéndolos con unos elásticos desde los recortes linguales hacia el microtornillo. Fíjense. Eso fue lo primero que hicimos. A la misma vez, nosotros realizamos una distalización e intrusión secuenciada en el cuarto cuadrante. Fíjense que nosotros empezamos distalizando e intruyendo la pieza 47 y una vez esta
tiene un recorrido más o menos de su 50%, ya la pieza 46 empieza a distalizarse y a intruirse. Es decir, secuenciamos los movimientos a la vez para generar el espacio para la futura pieza 45 o el futuro implante. Esto en la arcada inferior. Muy importante lo que hicimos en la arcada superior. En la arcada superior, ¿qué es lo que hicimos? Planificamos una secuencia de expansión en el primer cuadrante para liberar esa mordida. Sabemos que ya tenemos esa desoclusión que nos permite que esa expansión se genere, se exprese, pero si se fijan en el cuarto cuadrante, en el segundo cuadrante, ¿qué hacemos? Sabemos que en el segundo cuadrante tenemos un 28 mesio rotado y tenemos un 26 también mesio rotado, es decir, la pieza 27 está ausente y la pieza 25 está ausente. Seguimos con la planificación y justamente, fíjense, nosotros expandimos, pero justamente en el alineador 18, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros colocamos un microtornillo o indicamos un microtornillo en la zona retromolar del segundo cuadrante. Fíjense los recortes para botones para el microtornillo. ¿Qué pasa? Que el microtornillo, tenemos un 28 en boca y tenemos, pues, en teoría, poco espacio para colocar ese microtornillo. Sabemos que el microtornillo lo vamos a colocar a una distancia considerable con respecto al 28. ¿Cuál es esa distancia? Pues simplemente es lo más distal que se pueda para tener un margen sagital de distancia y poder conseguir no la distalización de la pieza 28, porque no la vamos a distalizar porque es un 8, pero sí la distorrotación de la misma. Es decir, nosotros en el alineador 18 queremos corregir la distorrotación del 28 y también del 26, con lo cual en el 18 empiezan a corregirse esas rotaciones. ¿Y qué es lo que hacemos? Colocamos una cadeneta desde el microtornillo retromolar solamente por vestibular de la pieza 28 y 26. ¿Para qué? Para que se corrija esa distorrotación. En el alineador 25 lo que hacemos es ya colocar otra cadeneta, tanto por palatino como por vestibular, es decir, del micro por palatino al micro por vestibular. ¿Para qué? Para que se logre esa distalización de la pieza 26. Sabemos que la pieza 28 lo único que queremos es distorrotarla, pero de igual manera vamos a conseguir una ligera distalización. Nosotros distorrotamos y distalamos con el anclaje en el microtornillo. Y si se fijan en una vista lateral izquierda, bueno, ¿cómo empezamos? Empezamos con un canteo considerable del plano clusal, del segundo cuadrante. ¿Cómo corregimos esta intrusión, pues bueno, esta sobreextrusión que es por falta de su antagonista? Y nos van a preguntar, ¿cómo lo hicimos? ¿Con micro o sin micros? Esta intrusión previa a la distalización de la pieza 26 la realizamos sin micros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, primero que nada, partimos de una posición muy sobreextruida de este 26, pero si se fijan el 24 y el 28 están en una posición pues más superior, por decirlo de esta manera. Lo pueden comprobar en las fotos clínicas. Fíjense cómo el 26 está totalmente sobreextruido. Entonces, nosotros nos vamos a anclar en esta pieza 24 y en esta pieza 28 para realizar dicha intrusión, con lo cual va a ser totalmente predecible. Si no tuviésemos el 28, no pudiésemos realizar esta intrusión. ¿Por qué? Porque no tenemos un anclaje en el sector posterior para que esa intrusión se produzca de una manera predecible. Con lo cual, realizamos esa intrusión previa y ya luego en el alineador justamente 18 empezamos la distorrotación de ambas piezas y luego en el 25 ya empezamos a colocar las cadenetas tanto por palatino como por vestibular y terminamos la distalización de estas dos piezas. Le damos y así es como termina nuestro clean check. Fíjense cómo terminamos. Descruzando la mordida, nivelando el canteo que hay en el cuarto cuadrante, en el segundo cuadrante también, corrigiendo el apiñamiento. Es verdad que tenemos una relación canina eh, clase 2, pero bueno, tenemos un resalte considerable, tenemos resalte, pero hay algo de que no hemos hablado y es que cuando hay una desviación funcional,
Fíjense cómo empieza el paciente, fíjense también en las fotos clínicas. Nosotros, al tener esas arcadas colapsadas, esa desviación funcional, una vez se logre, es decir, se logre descruzar ambas arcadas, nosotros, esa desviación funcional va a hacer que la mandíbula, que ocurra un salto virtual. Pero el salto virtual, ¿cómo ocurre? Sabemos que un salto virtual ocurre de manera vertical en las planificaciones 3D, pero esto no es real. Es decir, si se fijan, el paciente presenta resalte como empieza, tiene una clase 1 canina y una clase 2 canina del lado izquierdo. Si se fijan, aquí va a terminar con resalte, ligero resalte, y con una relación canina estable. Ahora, ¿esto es real? No, no es real. Ahora vamos a ver cómo esta paciente ha terminado en 10 meses la primera fase. Vamos a ver cómo o cuáles han sido los objetivos alcanzados y vamos a ver qué hay de diferencia en la oclusión al principio con una desviación funcional y luego de obtener ese resultado de descruzamiento de la mordida. Fíjense. Ahora, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta en ambas planificaciones? Y es exactamente el salto virtual. Fíjense en una vista sagital cómo nosotros terminamos esta primera fase con un borde a borde y cómo terminaba en el primer clinche esa relación sagital con un poco de resalte. ¿Por qué? Porque los saltos virtuales no son lo mismo en una planificación 3D que en un salto virtual real en boca. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Una vez nosotros hemos generado esa desoclusión en ambas arcadas, expandimos, es decir, realizamos los movimientos por separado de ambas arcadas, nosotros corregimos esa desviación funcional. Al corregir esa desviación funcional, los contactos van a ser totalmente estables y simétricos en ambas arcadas, con lo cual va a haber una anterorrotación de la mandíbula y esto es lo que ha ocurrido, que al anterorrotar la mandíbula se ha, digamos, pronunciado esta clase 3 o este borde a borde. Con lo cual, nosotros todavía nos queda mucho por corregir en este primer refinamiento, pero principalmente va a ser corregir este borde a borde, es decir, generar resalte. ¿Para qué? Para luego poder extruir el sector anterosuperior y obtener ese resalte. Corregir también esta relación entre los premolares y caninos, corregir también la rotación del 33, intruir un poco más el 47 y el 46, pero fíjense que los resultados han sido muy notorios en muy poco tiempo, es decir, 11 meses de tratamiento para un caso tan complejo, pues la verdad que han sido totalmente notorios también por la colaboración de la paciente. Pero bueno, estos han sido todos los resultados obtenidos. Todavía no nos hemos comunicado con el CAT para la segunda fase, pero fíjense todo cómo está de armónico, los contactos oclusales, ya la paciente tiene una armonía oclusal y por ende ya el tratamiento en esta fase va a ser mucho más sencillo una vez corregido el desvío funcional.